vamos a hablar de un temón que tiene que ver con la ansiedad. Qué tema. ¿Sabes que el otro día escuchaba algo interesante? Igual lo vamos a consultar con el psiquiatra que vamos a entrevistar ahora. Que la ansiedad es la cara activa del trauma y la cara pasiva es la depresión. Como que serían más o menos lo mismo, solo que una es activa y la otra es pasiva. No lo sé, me hizo como sentido, pero vamos a ver si tiene que ver con esto. La ansiedad es el tema de hoy y los síntomas de ansiedad parece que se disparan en la madrugada y hace que a veces no puedas conciliar el sueño. Viste que estás contando ovejita, una, pero dos, tres. ¿Está conectada con la depresión? Mirá qué dato. No sé si está conectada. Porque sé que es la cara activa que te escuchaste. Claro, en estado activo, escuché esto, hay que ver, tiene su explicación. La cara activa sería la ansiedad de un trauma y la pasiva sería la depresión. Hay que ver qué es lo que provoca la ansiedad. Bueno, el doctor Roberto Re es psiquiatra y es director fundador de Red Sanar, su matrícula es 43.935. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bien, un gusto de participar con ustedes. Igualmente. Doctor, vamos a hablar de la ansiedad. ¿Qué tema, Las escuchaba y están en lo cierto. Esta doble cara que tiene la ansiedad con la depresión está descrito en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, cuando habla de un espectro de ansiedad-depresión. Y ustedes lo grafican muy bien, porque la ansiedad podríamos decir que es la cara proactiva, positiva, mientras que la depresión es la cara negativa, la cara justamente como su nombre lo indica, de la negatividad depresiva. Sí, pasiva la definían acá. Acá hablaban de lo que es el trauma, ¿no? De lo que es el trauma. Bueno, yo no me metería con el tema del trauma, porque el trauma puede generar ansiedad y depresión, pero también un no trauma puede generar ansiedad y depresión. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo sería un no trauma? Claro, cualquier evento, a ver, el trauma en psiquiatría tiene un codificador especial, es un trastorno especial, digamos, especialmente nomenclado. Es decir, podríamos decir que un hecho de tipo traumático no es un trauma. Puede ser un hecho que impacte negativamente en la vida de una persona o hasta positivamente también, y puede este hecho positivo o negativo, es decir, sacarse el kini, sacarse la lotería o tener pérdidas significativas, cualquiera de las dos situaciones va a poner en condiciones de estrés, es decir, de distrés a la persona, sin necesidad de que sea un trauma. Claro, si hablamos de lo que es traumático, lo relacionado a la muerte, sí, puede ser un trauma ganarse la lotería. Yo me gano hoy 20 millones de dólares y no sabría qué hacer con mi vida, y ahí se me dispara el pico de estrés. Claro. Exactamente. O sea que, sí, entiendo a dónde va usted con el trauma, pero siento que no siempre el trauma está relacionado con la muerte. No, a ver, el ser humano siempre tiene una cuestión en relación con el principio de la vida y la finalización de la vida, y sobre todo el miedo, que en algunos casos puede ser traumático, a la muerte. Entonces, volviendo al tema. Volviendo al tema de la ansiedad. Es un continuo. Exactamente, que es el tema de hoy. La ansiedad es, en principio, una reacción-respuesta a un evento. Si yo tengo frente a mí un león hambriento o una víbora, me va naturalmente a condicionar un estado de distrés que me va a generar ansiedad. Es decir, esta ansiedad podríamos decir que es valorativa, no es mala, porque voy a ver cómo me defiendo ante la víbora o ante el león. Es decir, esta primera ansiedad es valorativa y de alguna forma nos previene de ser comidos o ser depredados. Es decir, que la ansiedad está pegada a todo aquello que me puede estar preocupando. Bueno, la ansiedad... A una amenaza en este caso, el león. Claro, cuando es una amenaza y la amenaza es reiterada, porque, digamos, una amenaza, un bocinazo en la ciudad, o una víbora en el campo es una amenaza. Cuando esta amenaza es un evento único, no va a generar una situación ni traumática, ni depresiva, ni excitatoria como en el tema de ansiedad. Va a generar una reacción-respuesta.
Cuando esto se repite, es decir, sistemáticamente, entonces sí vamos a entrar en una ansiedad ya disfuncional primero y patológica después. Por lo tanto, hay 3 categorías, en principio, también dados internacionalmente, de la ansiedad. La ansiedad como reacción-respuesta no es ni buena ni mala, es natural de los mamíferos y sobre todo de los mamíferos superiores. Por otro lado, la ansiedad disfuncional es cuando esta ya ansiedad me va a provocar un psicoestrés que me va a generar disfunciones neurovalorativas. En primer lugar, en las neurociencias han demostrado de que el cerebro entra en un estado de distrés, y la última es la ansiedad ya patológica, cuando esta situación de disfunción, de distrés, cuando se hace crónico, va a generar una ansiedad patológica que puede terminar en un cuadro del espectro de ansiedad y depresión, y a esto le vamos a poner el mote que ustedes están refiriendo cuando este trauma ya sí consolidado en el tiempo va a generar o un estado ansioso o un estado depresivo. Y por otro lado, o ambos a la vez, y por otro lado, ustedes marcan muy bien, porque la mayoría de las personas que tienen dificultades para dormir pueden tener ansiedad que tiene que ver con el día, y que a la noche se dispara una especial ansiedad que muchos también confunden con el insomnio. Una cosa es ansiedad, otra es insomnio, y otro día también podemos hablar del retraso o adelanto de la fase de sueño. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad, más allá de los más obvios, digamos? Todos los síntomas que tienen que ver con el estrés. Se reconocen 17 síntomas que tienen que ver con la ansiedad. Es decir, hay un síntoma corpóreo, la dilatación de la pupila, la tensión muscular, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, la situación que le genera cualquier situación de alerta. Es decir, frente a una situación de alerta, como hablamos también, y ustedes lo reportaban muy bien, va a generar un psico-respuesta corporal de tipo corporal específica en cada uno de los sistemas del cuerpo. Por otro lado, es decir, o de la persona, me gusta decir más. Por otro lado, la ansiedad también va a tocar la fibra emocional, y entonces va a generar aceptación o rechazo. Es decir, acepto que tengo ansiedad, me defiendo frente a la víbora, al león o frente al bocinazo, o huyo, ataque y huida, 2 respuestas emocionales primarias de natural también de los mamíferos. Pero el hombre, además de esta condición, tiene mente, y entonces voy a poner frente a la ansiedad una situación mentalmente positiva, y esta ansiedad me promueve, por ejemplo, estudiar más para rendir un examen, o esta ansiedad negativa me va a generar un distrés de tal forma que una pérdida va a terminar en una ansiedad con características depresivas. Entonces, para resumir, la ansiedad no es ni buena ni mala. La ansiedad es una reacción-respuesta neurofisiológica de la persona que, frente a eso, en primer lugar se defiende como algo valorativo. Si se cronifica, la ansiedad puede generar, hasta como decían las chicas, un trauma, o puede generar también un cuadro depresivo, o puede ser la manifestación emocional, otro síntoma positivo o negativo de la ansiedad. Por supuesto, la ansiedad también va a reportar síntomas mentales, es decir, negatividad. Generalmente voy a pensar en negativo, y entonces a partir de ahí voy a ir empezando a construir todo un mundo, o me voy a posicionar frente al mundo y frente a mis circunstancias con un carácter especialmente negativo. Por otro lado, la ansiedad social también va a generar síntomas de retracción social, va a generar que la persona no se incluya dentro de un plan, de un encuentro, de un trabajo, de un estudio compartido, etcétera. Por lo tanto, ustedes ven que la ansiedad puede, en principio, ser una reacción-respuesta, pero también puede tener connotaciones negativas en cuanto la persona no puede, y acá está el punto central, manejar la ansiedad. Cuando no podemos manejar la ansiedad, es como decir, la fiebre no es como si fuese tan fácil. La fiebre,
Claro, bueno, se aprende. Eso es lo que enseña Red Sanar a través de la psicoeducación. Claro. Es decir, la fiebre no es ni buena ni mala, es un indicador que me hace presumir de que hay algo en el organismo que está distorsionado. Doctor. Bueno, ese indicador me va a permitir ir al médico. En este caso, cuando la ansiedad, y cierro, cuando la ansiedad ya se transforma en algo más habitual o crónico, también tengo que o hacer psicoeducación, ir al terapeuta, o en otros casos especiales ir al psiquiatra. Y ahora sí la escucho. Sí, doctor, ¿qué tal? Diana Surco le habla. Hablando de Hola, la educación, un gusto, doctor. Estaba pensando en estos nuevos tiempos, pensando también en los niños. Hay nuevos tipos de ansiedad, o mejor dicho, nuevos generadores de ansiedad. Pues estoy pensando en esto de la adicción a las pantallas, que también viene del mundo adulto, en realidad, y los chicos copian un poco también lo que perciben del entorno, ¿no? Y usted hablaba también del tema social, de este tipo de ansiedad que tiene que ver con factores sociales. Precisamente, y voy al punto, estos factores, la adicción a las pantallas a temprana edad, o el acceso a las pantallas a temprana edad por parte de los chicos, ¿puede ser algo contraproducente, hablando de ansiedad? Sí, categóricamente, porque bueno, el equilibrio siempre es bueno no perderlo. Y estar frente a una pantalla, hay horarios, 1 hora, hora y media, depende de la edad evolutiva del neurodesarrollo del niño, también puede ser constructivo, pero permanecer excesivamente va a generar todo tipo de trastornos, y sobre todo también a nivel del sistema neuroendocrino va a generar también situaciones de cascada de eventos nocivos, como pueden ser el distrés, y a partir de ahí trastornos del sueño, irritabilidad muy frecuente en los niños que están frente al televisor. Y recordemos que también la irritabilidad es un indicador no solamente de ansiedad, sino también de depresión. Es decir, estar mucho tiempo frente al televisor, sobre todo en los niños en época de neurodesarrollo tan importante para la vida, debe ser también modulado de parte de una paternidad responsable. Claro. Doctor, ¿de qué manera se puede controlar, reducir o al menos intentar manejar la ansiedad? Usted hablaba recién de obviamente terapia, o llegado el caso hasta un psiquiatra. ¿Hay alguna cuestión, algún método, si se quiere, más casero o algo que podamos hacer en nuestro día a día como para tratar de controlarla? Sí, nosotros en la red hemos descubierto una metodología que en primer lugar está íntimamente relacionado como base con la terapia cognitiva comportamental. Pero la terapia cognitiva comportamental, que es muy útil para la ansiedad y para la depresión y para otros cuadros también de tipo lo que antes se llamaba neuroticismo, también es importante entender el sistema psicoeducativo. Es decir, nosotros podemos, a través de lo cognitivo, es decir, del aprendizaje, del conocimiento, lo que tiene que ver con la ciencia del conocimiento, está íntimamente relacionado con lo cognitivo. Es decir, somos seres que tenemos conciencia y por lo tanto apelamos al conocer, y esto es una particularidad privativa de la condición humana. Conocer es aquella función que nos permite ubicarnos en tiempo y en espacio, y en relación con los acontecimientos del mundo y de las circunstancias. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos de qué forma respondemos frente a la ansiedad, y a partir de ahí entendemos que la primera descarga va a ser física, biológica y emocional primitiva, y que a partir de esa descarga nosotros la podemos modular con un sistema mental de conciencia, donde lo directo del pensamiento, de la conciencia rápida, como puede ser el miedo al león o a la situación de estrés, es decir, lo puedo regular con respiración, con relajación, y por otro lado también con una conciencia de paz interior que me permita, lo más parecido al yoga, que me permita ponerme neutro. A partir de esa neutralidad puedo empezar a ver y a construir ya un mundo más, no tan directo, sino más indirecto. ¿Qué quiere decir? Una conciencia de estar parado frente a la realidad, cualquiera sea
que pueda inclusive provocar un disturbio en el sistema mental, y pararme, respirarme, es decir, no atropellarme, como para decirle al público en general qué es lo que tenemos primero que hacer. Y a partir de ahí, de esa primera reacción, respuesta respiratoria que calma y que les permite no embarullarse, a partir de ahí construir, leer lo que está aconteciendo, y en función de eso sí empezar a tomar lentas decisiones, no rápidas, porque la rapidez puede aumentar la ansiedad y colapsar la autoestima de la persona, y a partir de ahí emocionalmente nos disturbamos emocionalmente. Lo que más cuidado hay que tener es no sufrir distorsiones de tipo emocionales, afectivas, sobre todo las negativas. Bien. Doctor, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Un beso, Adiós. hasta luego. Justo con el top, le pedíamos al doctor Roberto Re, que es psiquiatra, es director además y fundador de la red Sanar. Su matrícula es 43.935.